Y casi nos encontramos ante un nuevo ejercicio de física, en este caso un ejercicio de circuitos eléctricos de electromagnetismo, ¿de acuerdo? En este caso nos encontramos ante este circuito, ¿de acuerdo? Que está compuesto por una fuente de voltaje de 12 voltios y tres resistencias de 20, 14 y 10 ohmios respectivamente. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta, hallar la resistencia equivalente de todo el circuito, la intensidad que circula por ese circuito y la caída de voltaje en cada resistencia, ¿vale? Perdón, esto es en cada resistencia, ¿de acuerdo? En cada resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es plantear nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos en este circuito. Nosotros sabemos que de aquí, ¿vale? Vamos a tener una intensidad, ¿vale? Una intensidad que sale de aquí. Esta intensidad va a ser la misma que pase por aquí y va a ser la misma que pase por aquí y va a ser la misma que pase por aquí. ¿Esto cómo lo sabemos? Esto lo sabemos porque nos encontramos ante un circuito donde las resistencias están acopladas en serie, ¿de acuerdo? Un circuito que está en serie, ¿de acuerdo? Un circuito en serie donde la intensidad es la misma y el voltaje que cae en cada una de las resistencias es aquel que varía, ¿vale? Es aquel que varía. Entonces, ¿qué tenemos en serie? En serie tenemos que la intensidad, ¿vale? Es la misma. Es la misma. El voltaje es el que cambia. El voltaje es el que cambia. Ese voltaje total, que es el voltaje total aquí de nuestra pila, es igual al voltaje que cae, en nuestro caso, en la primera resistencia, más el voltaje que cae en la segunda resistencia, más el voltaje que cae en esa tercera resistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la caída de voltaje en cada resistencia vamos a calcularla y después la vamos a comprobar porque la suma de cada una de ellas debe ser igual a la suma al voltaje total que tenemos en nuestro circuito. Así que, y ya por último, para ver todas las componentes cómo funciona, la resistencia equivalente es igual a la suma de resistencias R2 y R3. Y aquí en cada resistencia vamos a indicar aquí como RI, ¿vale? Donde I pues va a ser 1, 2 o 3, según corresponda. ¿De acuerdo? Pues lo tanto tenemos, la intensidad es la misma, el voltaje es el que varía y la resistencia se calcula de esta manera. Por lo tanto, la resistencia equivalente ya lo tenemos, ¿no? Resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3. Por lo tanto será, tenemos 20 más 14 más 10. Por lo tanto, esto da una suma de 44 ohmios. Por lo tanto, ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es que este circuito lo podemos expresar de esta forma. Tenemos aquí la pila y aquí sería únicamente nuestra resistencia equivalente. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestros 12 voltios y aquí tendríamos la resistencia que nosotros hemos calculado. R igual a 44 ohmios. R igual a 44 ohmios. Entonces, tanto en el circuito de arriba como en el circuito de abajo son equivalentes, pues podemos calcular directamente la intensidad por el circuito aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, tenemos que la intensidad es el voltaje entre la resistencia, que sería 12, ¿de acuerdo? 12 entre 44. 12 entre 44. Permitidme que lo haga un segundo. 12 entre 44 y esto me da una intensidad de 0,27 amperios, ¿vale? 0,27 amperios. Por lo tanto, ya tenemos la intensidad total, ¿vale? Que es nuestra segunda pregunta, la intensidad total que recorre ese circuito. Y por último nos pregunta la caída del voltaje en cada resistencia. Por lo tanto, nosotros aplicamos de nuevo la ley de Ohm, pero en este caso tenemos que calcular el voltaje.
Por lo tanto, el voltaje que cae en la primera resistencia será igual a la intensidad, que es la misma en todas, por la resistencia número 1. Por la resistencia número 1. Por lo tanto, tendremos 0,27 por 20. 0,27 por 20. Y esto da un total de 5,45 voltios. 5,45 voltios. Vemos claramente, aunque aún no hemos calculado los otros voltajes, que la resistencia de mayor valor será la que consuma más voltaje. V2 será igual a I por la resistencia número 2, que será igual a 0,27, ¿de acuerdo? 0,27 por 14 por 14. Y esto da igual a 3, ¿vale? 3,81 voltios, ¿vale? Y ahora V3, la cual al ser la resistencia de menor tamaño será la que consuma menos voltaje, pues será esa intensidad que la recorre por R3. Y esto es igual a 0,27 por 10. Y esto será igual a 2,70 voltios. Y ya tenemos la caída de voltaje en cada una de las resistencias. La comprobación final, ¿cuál sería? Pues lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí. El voltaje total, que es igual a 12 voltios, debe ser igual a la suma de cada uno de los voltajes, que es 5,45 más 3,81 más 2,7. Y esto da igual, si lo hacemos correctamente, bueno, da 11, ¿de acuerdo? 11,96 voltios. Y esto se debe simplemente a que durante todos estos cálculos, ¿vale? Durante todos estos cálculos nosotros hemos ido quitando decimales, ¿vale? Por aproximación, ¿de acuerdo? Pero podemos concluir que el ejercicio está bien realizado. Así que este sería nuestro ejercicio de un circuito en serie. Espero que lo hayáis entendido, que os sirva de ayuda. Si es así, un like y si suscribiros lo agradecería un montón. Y cualquier duda no dudéis en dejarla en los comentarios.